Bienvenidos a este primer programa de Apologética hoy del Instituto Pontea. ¿Qué podemos esperar de un programa como este? Pues básicamente queremos tratar temas de apologética y de evangelización y queremos tratar temas actuales que vemos cada día a nuestro alrededor, lo que llamamos apologética cultural, aunque también entraremos en otro tipo de contenidos. En cada programa vamos a tener un invitado especial. En esta ocasión es una invitada, porque hoy vamos a hablar de la mujer. Vamos a hablar de la mujer no solo porque este mes haya sido el Día Internacional de la Mujer, sino porque este fin de semana pasado más de 2000 mujeres en España, en la ciudad de Córdoba, se han reunido en un evento en Aglow bajo el lema Celebra. Y en este evento hemos estado presentes como Fundación Pontea y hoy contamos con una invitada que es parte del equipo de Pontea, Elisa Garrido. Antes de entrar en eso, quiero deciros que vamos a sortear 2 accesos a nuestro mini curso de apologética hoy. Es un pequeño curso para ayudarnos a mejorar nuestras conversaciones cuando salen temas difíciles. Y para participar en ese sorteo, aparte de seguirnos en nuestras redes, pues os vamos a animar a que compartáis algo de este directo durante la emisión etiquetando al Instituto Pontea en Instagram. Así que anímate, participa y nos ayudas a seguir creciendo. Antes de pasar a hablar con Elisa, quiero que veamos un vídeo del evento y podamos ver un pequeño resumen y también va a ser parte de lo que vamos a comentar en nuestra entrevista. ¿Qué os ha parecido? Excelente, una bendición, maravilloso, poderoso, ungido, renovador. Que lo mismo que mi compañera. No tengo más nada que aportar con todo lo que ha dicho. Inspiración. Lo describiría como gozo. Renovador. Y un congreso lleno de alabanza. Especial. Unidad. Sorprendente. De mucha bendición. Sanador. Y lo recomiendo a todas las mujeres. Para mí Aglow ha sido un reto que me inspira a seguir adelante y quiero volver a repetir esto. Ha sido un descubrimiento, es mi primera vez. Para mí ha sido un tiempo de refrigerio. Aglow para mí ha sido brutal. Renovador. Impactante. Impresionante, indescriptible. Muy motivador para las mujeres. Aglow es una pasada. Mi Aglow ha sido un volver a casa. Espero el próximo año y ven para que disfrutes el gozo del Señor. Motivación. Bendición. Descanso. No os lo podéis perder por nada del mundo. Hemos arrancado celebrando que estamos contentas y decididas a seguir siendo fuertes en la calma y poderosas en el descanso, porque todas somos una misma generación. Somos un montón de mujeres que arreglamos nuestras coronas, para arreglar también las coronas de otras muchas, sin que se sientan incómodas por ello. Cada una liberamos un sonido diferente y juntas celebramos la melodía de corazones llenos de esperanza y oportunidades en las manos del mejor maestro, Jesús. Conecta, celebra y comparte. Pues este ha sido un pequeño resumen de lo que fue Aglow este fin de semana pasado. Y para hablar sobre ello y sobre otras muchas cosas, pues tenemos aquí a Elisa, que le voy a dar paso enseguida. Y le voy a pedir, aquí tenemos a Elisa ya,
le voy a pedir que ella misma pueda presentarse. ¿Quién es Elisa Garrido? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz Día del Padre, Israel. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy nerviosa, ¿eh? Estoy nerviosa porque es una oportunidad muy bonita de hablar de la mujer y del evangelio y de la apologética y me siento pues muy afortunada de ser la primera en este programa y espero que les guste mucho y que podamos sacar temas de conversación interesantes. Así que primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la pregunta de quién es Elisa, es que me hace esa pregunta y digo, bueno, obviamente lo primero es mi identidad en Jesús, ¿no? Pero más allá de eso, creo que aparte de mexicana, supongo que soy muchas cosas. Soy hija de dos médicos, de dos especialistas en México, o sea que toda mi vida he estado rodeada de cirugías y de este tipo de temas. Tengo una hermana menor, así que también soy la orgullosa hermana mayor. Soy la esposa de Esteban, que es una parte de mi identidad que me encanta. Soy la mamá de dos niños pequeñitos, un niño de 4 años, bueno, va a cumplir 4 años, y una bebé de un añito. Y también, bueno, desde hace 5 años trabajo en la fundación. Estudié historia del arte en Estados Unidos y creo que mi vida ha estado marcada por vivir en México, pero sobre todo por vivir en la frontera, porque soy de Ciudad Juárez. O sea que cuidado, Israel, Buen que mucha sitio. Buen sitio. Ciudad Juárez, ok, orgullosamente. Y, y bueno, creo que he tenido la oportunidad de disfrutar, de tomar un poquito de diferentes culturas, ¿no? De México, de Estados Unidos, ahora viviendo 5 años en España. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí, de las experiencias que el Señor me ha permitido ver. Así que eso es un poquito a grandes rasgos, yo Ujú. creo que las ¿Y, partes de mi identidad. y qué haces exactamente en la Fundación Pontea? Queremos aprovechar, ya que tenemos un programa del Instituto Pontea, contar, porque a veces la gente se confunde, pero que la fundación es Ujú, mucho, o sea, el instituto es una parte de la fundación, pero la Fundación Pontea es algo mucho más grande ujú. y el instituto es uno de los proyectos dentro de la fundación. Entonces, ¿cuál es tu rol exactamente? Bueno, yo soy la coordinadora de todo lo que tiene que ver con fondos. Ujú. Especialmente dedico mi tiempo a la ayuda al donante, porque lo acabas de decir, somos una fundación. Entonces, vivimos gracias a el apoyo de las personas que creen en nosotros, de organizaciones que nos dan fondos, de la generosidad. Entonces, yo me encargo de toda la parte que tiene que ver con el lado económico, de que podamos seguir adelante, de que incluso, por ejemplo, nuestros cursos, la razón por la que los precios son tan accesibles es porque hemos tenido subvenciones, hemos tenido el apoyo de donantes súper generosos, de gente que nos ha apoyado también, no solo con la parte económica, sino también con oraciones. Entonces yo me cargo de todo eso que tiene que ver con la captación de fondos, pero sobre todo con intentar seguir adelante. Y es algo que me gusta muchísimo porque siempre he trabajado en organizaciones no lucrativas y me motiva mucho el pensar que todo lo que entra, el Señor lo multiplica y nos permite hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces es una parte muy bonita que me toca hacer. Pues sí, la verdad es que sin esas donantes que nos ayudan, pues no se podrían hacer todas las cosas que hacemos, incluso no se podría hacer este directo. Así que, bueno, estamos emocionados porque es el primer directo, como tú dices, un poco nerviosos. Pero el primer directo te ha tocado por dos cosas. Uno, porque eres mujer y yo quería Vale, aprovechar que íbamos a estar en Aglow y claro, no iba a hablar de Aglow, un evento donde han estado 2000 mujeres y traer claro. a un hombre para hablar de Aglow. Eso por un lado. Y otro porque a algunos a los que he invitado, que invité a varios, Sí. tenían miedo escénico, ¿no? Me decían, el primer programa no, porque en el primer programa te lo voy a hundir. Me decían, te lo voy a hundir. Entonces, bueno, yo Tranquilo. creo que eso no va a pasar con nosotros. Vamos a comentar un poco sobre Aglow. ¿Qué te ha parecido este evento donde 2000 mujeres han estado, más de 2000 mujeres han estado presentes? Ujú. Y bueno, ha habido algunos hombres que estábamos ahí, algunos trabajando, otros sirviendo.
y otros compartiendo. ¿Qué te ha parecido, Elisa? ¿Cuál ha sido tu impresión? Bueno, la verdad es que fue increíble porque, bueno, fue mi primera vez en Aglow. Yo sé que ya tienen años celebrando este evento, pero para mí fue la primera vez que pude ver a tantas mujeres en España reunidas. Me encantó que fueran mujeres tan distintas, me gustó muchísimo que Mm, fueran de diferentes edades, diferentes culturas, también de diferentes entornos denominacionales. Se notaban pues sí, como mucha diversidad, no sé, fue muy mm, especial y creo que lo que más me gustó fue el énfasis en la mujer, que creo que hace mucha falta y me gustó ver también a mamás con sus niños chiquitos, me gustó ver a abuelas, me gustó ver como tanta diversidad, ¿no? Y otra cosa que me encantó fueron los temas. Creo que se tocaron temas muy importantes, algunos como a veces difíciles de hablar, sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? En la sociedad en la que estamos, que parece que el tema de la mujer no, es bastante complicado de abordar, o sea, incluso la pregunta de qué es una mujer parece que ahora mismo es difícil, o sea, estamos en una situación un poco extraña culturalmente en la sociedad, mm. pero me pareció súper valioso. También me encantó el ver a las autoridades de Córdoba, verlas ahí en la inauguración, hablando cosas súper lindas de la comunidad evangélica, me pareció súper especial. Creo que fue de mucho testimonio, me encantaron las alabanzas. No sé, es que fue todo muy, muy, muy Sí, especial al principio. hubo, sí, son cosas que todo lo que has destacado sí es cierto, ¿no? Además, bueno, el hecho también de que fuera en Córdoba me gustó mucho. Se notaba que eran mujeres quien organizaban, porque me gustó mucho la parte artística. Es decir, se notaba el toque femenino Los- en las performances, sí. en cómo se abordaban ciertos temas y Ujú. la verdad es que es diferente. O sea, yo he ido a miles de retiros, bueno, miles no lo sé, pero muchos retiros. Y la verdad es que es una de las, como a mí me gusta mucho el arte, es una de las cosas que aprecio, ¿no? Había muchos detalles que no suelen pensarlos un hombre. Y eso lo digo porque es verdad, y este es un tema que hablábamos esta mañana, porque esta mañana hemos estado un rato conversando, haciendo pruebas de este directo, Ujú. y es que en la sociedad actual es difícil hablar de diferencias, ¿no? Entre hombre y mujer. Y bueno, en ese sentido, pues creo que es un tema que nos cuesta abordar, ¿no? Nos cuesta abordar en nuestras conversaciones, sobre todo. Sí, yo creo que hay una presión muy grande. Y creo que lo que aporta Pontea en sí es atreverse a hablar de todos los temas difíciles, ¿no? Atreverse a responder las preguntas, atreverse a decir, mira, esto es lo que creo y tiene fundamentos y esta es la razón por la que creo lo que creo, ¿no? Y esa es la esencia de la apologética, ese deseo de razonar y dar respuesta a preguntas. Y es verdad que el tema, bueno, todos los temas de sexualidad, feminismo, todo es esto ahora mismo, yo noto que a veces se evade, e incluso con amigas no creyentes, esos temas, cuando ellas mismas se encuentran diciendo, por ejemplo, algo acerca de ser mujer, como que se sienten incómodas y no saben si continuar el tema o evadirlo, porque no quieren entrar, ¿no? En un debate o en una discusión y me parece muy triste porque al final la esencia de la mujer, la diferencia con el hombre es lo que al final nos complementa, que es una cosa que hablábamos esta mañana. Y me parece increíble que incluso el aspecto más biológico y evidente es difícil de abordar cuando ese es el elemento que ha provocado, por ejemplo, el machismo en la historia. Las razones por las que las mujeres hemos sufrido discriminación, que aparte, o sea, soy de México, soy de Ciudad Juárez, no tengo que decir más. En México hay más de 800 feminicidios reconocidos al año, o sea que la discriminación de la mujer sigue siendo algo real, más allá de feminismos extremos y otro tipo de conversaciones, la mujer a lo largo de la historia, y te digo también que a mí me apasiona la historia, como historiadora del arte me apasiona, y a lo largo de la historia, esas diferencias son las que han provocado
ese machismo, ¿no? Por nuestra capacidad física, nuestra anatomía, incluso las hormonas que están en nuestro cuerpo, lo distintas que son, hasta la temperatura corporal. Somos totalmente diferentes y al final parte de los motivos por los que hemos sido discriminadas es porque, bueno, físicamente solemos ser menos fuertes, por ejemplo, eh, somos relegadas a, por ejemplo, el hogar, porque es verdad que si tienes la oportunidad de ser madre, tienes niños chiquitos que te necesitan mucho tiempo y todo tiene que ver, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un tema muy necesario, muy interesante y que sigue siendo muy relevante, ¿no? Actualmente. Bueno, esta mañana precisamente hablábamos que a veces olvidamos, sobre todo cuando se producen esta idea a veces de enfrentamiento entre sexos, que cuando hablamos de la imagen de Dios, em, la imagen de Dios se refleja en el conjunto de hombre y mujer, ¿no? Y que no, la imagen de Dios no está solo en el hombre o solo en la mujer en un momento dado, sino que los dos reflejan mejor la imagen de Dios. Y hablábamos precisamente de que en la Biblia pues hay un montón de pasajes donde habla de características de Dios que solo pertenecen a la mujer o solo pertenecen al hombre en un sentido. No solo es un Dios fuerte, poderoso, con valor incalculable, que también hay mujeres fuertes y poderosas, pero la idea de o sea, siempre tenemos la imagen de un padre, decíamos, ¿no? Esta mañana. Y en cambio, hay muchas imágenes que son de madre, ¿no? Madre que nos cuida, cuando habla de que es como los polluelos, ¿no? Que nos protege. Eso son imágenes de madre, no son de padre, ¿no? Sí, Entonces, que a veces se nos olvida eso, esa idea. yo creo que, bueno, ahondaremos en el tema, ¿no? Pero esta idea del machismo que existe a lo largo de la historia, para mí no es más que al final la razón por la que como seres humanos nos hemos apartado de Dios, ¿no? Ese afán ese afán egoísta por sobresalir, por ser como Dios, por tener ese poder, esa capacidad, ¿no? Sobre los demás, el siempre intentar ver a los demás hacia abajo. Y tristemente a lo largo de la historia, por esta fisionomía que tenemos, por esas características que Dios nos ha dado, que en realidad eran, como decías, para complementarnos como hombre y como mujer, tristemente a lo largo de la historia, pues han sido motivos por los que se nos ha discriminado y todavía a día de hoy, o sea, yo todavía tuve alguna entrevista, no voy a decir en dónde, pero una entrevista en donde me preguntaron directamente que si pensaba ser madre, porque Ya. si estaba en mis planes, porque eso era un problema. Y al final ese tipo de cosas que te limiten todavía en la sociedad en muchas cosas, pues es muy triste. Y a la vez es muy triste que como mujeres hayamos olvidado nuestro valor real centrado en el Señor, ¿no? En la creación de Dios. A mí me gusta muchísimo como en Génesis, cuando Dios crea a la mujer, dice que es ayuda idónea, ¿no? Que va a crear ayuda idónea, que va a poner delante de ti. Y esa parte en la que habla de eser, la palabra en hebreo, que es eser, me encanta porque esa ayuda es un atributo de Dios. Todos hemos escuchado la palabra ebenecer. ¿Hay cuántas iglesias hay que se llaman ebenecer o ministerios, ¿no? Sí. De hasta aquí me ha ayudado Dios. Ese atributo de ayuda, de la esencia de la mujer como ayuda, no es algo negativo o menos, ¿no? Sino complementario, que habla de esa esencia de la mujer y que además dice que la pondré delante de ti, ¿no? Cara a cara. O sea, en el hebreo es como muy evidente que Dios nos crea de manera simultánea, o sea, de manera equitativa, pero no igual, ¿no? O sea, distinto, con esas diferencias que nos hacen especiales y es muy triste que al final las diferencias sean lo que nos separan y nos causan más problema en vez de ver lo que tú decías, esa complementariedad que solo encontramos en Dios. Y otra cosa que me gusta mucho de lo que decías es que la esencia de Dios se entiende mucho mejor en elementos como el matrimonio, como la familia, como la esencia de Dios
también como el aspecto de madre de ver a un recién nacido, ¿no? Que me gusta mucho ese pasaje donde dice, callarás de amor. Esa sensación de cuando ves a tu recién nacido, es eso, ¿no? Y todos esos elementos de Dios en un todo, cómo pone su imagen en nosotros y en nosotras. Y muy especial. Ujú. Bueno, antes de seguir, tenemos gente que está hablando en el chat. Saludar a Cristina Yebra, creo que es una amiga tuya. Elisa, otra Elisa que hay por ahí, Ofelia, están varios por ahí en el chat comentando y bueno, darles las gracias por estar aquí viéndonos un ratito. Una de las cosas, bueno, y recordar, lo vuelvo a recordar, lo voy a decir varias veces, que vamos a sortear dos accesos a un mini curso que tenemos que se llama Apologética Hoy, como este programa, que es para ayudarnos a tener mejores conversaciones acerca de Jesús cuando salen temas difíciles. Una de las cosas que ha salido en la conversación ha sido el tema del machismo. Es un tema que creo que estamos avanzando en general en nuestra sociedad, por lo menos en España, pero que todavía queda mucho por hacer. Pero yo no quería entrar tanto en el aspecto social o político del machismo, que eso creo que lo oímos todos los días, sino cómo abordamos la conversación que es frecuente sobre el machismo cuando alguien cuando hablamos sobre nuestras creencias, sobre la Iglesia, sobre la Biblia, ¿no? Habitualmente la gente te dice, no, es que la Biblia es machista, la Iglesia es muy machista, y efectivamente la Iglesia ha tenido etapas muy oscuras, pero creo que es algo que estamos superando poco a poco. Entonces, tengo un vídeo que quiero compartiros y lo vamos a ver juntos y luego lo vamos a comentar. Este vídeo está dentro de nuestro canal de Pontea, no en este canal de YouTube nuevo del instituto que hemos creado precisamente para estos directos, sino la Fundación Pontea tiene un canal con muchos contenidos y es uno de los vídeos de un evento que hacemos para adolescentes. Y el vídeo se titula ¿No es el cristianismo súper machista? Y Elizabeth Roca, que es la que interviene en este vídeo, nos da una pequeña respuesta. Entonces vamos a escucharlo y bueno, darme un segundo que tengo que aquí hacer configuraciones, pero enseguida lo ponemos. Un segundo. Genial. Vale. Bien, pues lanzamos el vídeo. Datos estadísticos nos muestran que en el año 2016 44 mujeres murieron a causa del machismo, 44 mujeres asesinadas por sus parejas. Pero no solo eso, hoy en día también podemos encontrar algunos actos machistas cuando no podemos acceder a según qué puestos de trabajo o incluso cobramos menos que los hombres. Pero, ¿es el cristianismo el origen de tanto machismo? Es cierto que en la Biblia encontramos bastantes textos con un contenido profundamente machista. Sin embargo, eso no indica que deba ser un ejemplo de una conducta a seguir, sino que son textos en un contexto patriarcal de aquella época que nada tienen que ver con el cristianismo. Hay ciertos textos que la gente saca de contexto para decir que el cristianismo es machista. Uno de ellos fue escrito por Pablo, que es autor de gran parte del Nuevo Testamento, que dice que las mujeres deben estar calladas. Sin embargo, cuando entramos a estudiar este texto en su contexto, nos damos cuenta que está hablando a un grupo concreto de mujeres que interrumpían en las reuniones y que tenían un mal comportamiento, lo cual que nos dice que probablemente si hubiera sido un grupo de hombres también hubiera quedado escrito. Y lo cierto es que tenemos más ejemplos en contra del machismo que a favor de este. Desde el principio, en el Génesis, vemos el valor y el propósito con el que somos creados. Dios dice que nos crea a imagen y su semejanza, tanto a hombres como mujeres, y no hace distinción. Es más, es a ambos a los que le da la orden de cuidar y gobernar la tierra. Pero no solo en el Antiguo Testamento. A lo largo del Nuevo Testamento y más en la figura de Jesús, vamos viendo esta idea del valor, de la igualdad en el valor.
Y es que las mujeres tienen un papel fundamental en el plan de salvación. Jesús mismo escoge que sean mujeres las primeras testigos de su resurrección. Es decir, está escogiendo a mujeres para dar testimonio cuyo testimonio en esa época no valía absolutamente nada. Y entonces es cuando abrimos la Biblia y nos damos cuenta y vemos cómo Jesús trata a las mujeres. Rompe con todos los parámetros de la época, una época en la que, por cierto, caminar con una mujer por la calle incluso estaba mal visto. Él no solo camina con ellas, sino que come con ellas e incluso las hace discípulas. Y desde el principio, algunos hombres han usado su fuerza física y su poder en la sociedad para sobreponerse a la mujer. Y es que nos damos cuenta a lo largo de toda la historia de la humanidad que el poder corrompe y nos hace ser personas rotas. Y Jesús vino para romper con esa corrupción, con el desprecio, con el odio. El cristianismo no solo no es machista, sino que busca devolver el valor que la sociedad nos ha robado. Así que no sé si alguna vez has sufrido las consecuencias del machismo, pero puedes acercarte a Jesús y estar bien tranquila de que Él no te va a juzgar porque seas una mujer, porque te ama, te valora y te respeta, y te lo ha demostrado muriendo en una cruz. Bueno, pues... ¿Vamos? ¿Aquí lo dejamos? Sí. Muy interesante la respuesta de Elizabeth. Es algo que esta mañana hablábamos, ¿no? De que realmente Dios, cuando se manifiesta en Jesús, no solo vino a rescatarnos como seres humanos, sino que precisamente vino a rescatar a las personas más vulnerables, ¿no? Más desechadas por la sociedad. Ahí están los niños, los enfermos, pero también las mujeres. Entonces creo que lo que hace Jesús es revolucionario en medio de su contexto, ¿no? Y Él se acerca a la mujer de una manera tan impactante que los propios discípulos no saben ni cómo reaccionar, ¿no? Y eso era algo que comentábamos esta mañana, ¿no? De que realmente no podemos decir que Dios sea machista. Otra cosa es que la Biblia contenga historias donde se refleja la cultura que estaba en ese momento. Pero Dios se acerca de una manera tan especial que creo que eso es uno de los grandes argumentos para decir que Dios no es machista. Bueno, para mí, te voy a decir que para mí a veces es como muy frustrante cuando alguien saca ciertos pasajes de la Biblia que indiscutiblemente cuando los lees dices, es que no me gustaría que eso me pasara a mí o a mi hija, ¿no? O sea, pasajes realmente que reflejan una cultura muy difícil de asimilar, con muchísimas violencias, especialmente hacia la mujer, hacia los niños, ¿no? Pero yo creo que algo muy importante de entender, tal vez como al estudiar historia del arte, obviamente cuando tú, por ejemplo, ves un cuadro, ves una pintura, te puede decir algo, pero si tú no entiendes el contexto, si tú no sabes lo que quería transmitir el artista, si tú no tienes en cuenta el momento histórico, si tú no tienes conocimiento de incluso los materiales, la iconografía de la misma obra, entonces te va a llegar un mensaje distorsionado, te podrá causar una impresión, te podrá parecer algo bonito o algo feo o algo lo que sea, pero sin ese contexto no te va a llegar el mensaje. Y muchas partes de la Biblia, incluso las mismas leyes que nos pueden parecer, esto es una ley machista, se legislaba, y eso de hecho lo mencionaron en Aglow, que lo mencionó una abogada, que se legisla siempre sobre las realidades, ¿no? Cuando ocurre algo que es dramático, pues entonces se tiene que legislar para intentar limitar. ¿Y cuántas veces Dios intentó, a través de leyes y diferentes costumbres, limitar las cosas a las que estaban acostumbrados los judíos, por ejemplo, o a las que estaban acostumbrados los pueblos politeístas alrededor? Y a lo largo de la Biblia, al final lo importante es el mensaje que Dios quiere transmitir desde el principio, esa dignidad de la que te hablaba ahora, de haber sido creadas y creados a la imagen de Dios, a su semejanza, en esa forma cara a cara, uno a uno,
y esa complementariedad de la que hablábamos antes, y cómo esa caída tan terrible al alejarnos de Dios, esa forma de querer vivir a nuestra manera, esa forma de querer buscar nuestros intereses que siempre son egoístas y terribles, ha creado una sociedad y una historia horrible, sinceramente. O sea, tú analizas la historia y casi todos son tragedias. Y finalmente Jesús llega, ¿no? A confrontar incluso a los que se creían muy religiosos, a los que se creían seguir la ley de Dios y hacer todas las cosas bien, confronta para volverle la dignidad, especialmente a quienes habían sido relegados en la sociedad, de una manera súper específica, diciéndole a los niños que vinieran, diciéndole a los leprosos que los quería sanar, diciéndole a las mujeres que él era el Mesías, y bueno, ya a una mujer enferma, dejándolo tocar su manto, ¿no? O sea, Jesús rompe con todo eso y Jesús reivindica el propósito de Dios, el mensaje completo de la Biblia, y muchas veces se saca de contexto sin tener eso en cuenta, ¿no? El mensaje completo de Dios que se repite una y otra vez em, a lo largo de cientos y cientos y cientos de años, que es un libro muy antiguo que cómo no va a estar condicionado por las personas que lo escribían, cómo no va a estar condicionado por el entorno en el que lo escribían. Y todavía a día de hoy creo que incluso nuestras comunidades cristianas muchas veces se permiten discriminaciones y violencias en contra de, ahora mismo que estamos hablando de la mujer, o incluso de de muchas personas, em, por esa falta de conocimiento de la dignidad que Dios nos da como seres creados por Él y aún más, ¿no? Como sus hijos y sus hijas. Y me parece muy importante el hablar de estos temas, especialmente en nuestro entorno, porque creo que con el ruido del feminismo extremo, a veces, yo creo que, en mi opinión, malentendido y mal enfocado, em, como que por no escuchar eso que sabemos que está equivocado y que muchas de esas cosas están en contra de lo que vemos en la palabra de Dios, no nos damos cuenta que a veces sí que permitimos que en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras familias existan cosas que no están bien, que simplemente no están bien, ¿no? Y me encanta cómo Jesús da esos espacios en muchísimas ocasiones. Incluso, por ejemplo, el momento en el que una de mis pruebas favoritas, por ejemplo, de la resurrección, una de los argumentos más fuertes para mí, en mi opinión, de la resurrección, es el que mujeres hayan sido las que se encontraron con Jesús resucitado, ¿no? Porque las mujeres en esa época, o sea, ya no es que fueran prácticamente un objeto que se heredaba o que se compraba, sino que además su palabra no valía nada. Y esto, por ejemplo, lo hablaba una vez con un amigo cuando le compartí el evangelio, le decía que era historiador y le digo, si tú te estuvieras inventando una religión, si es verdad que esto es todo inventado para controlar y tal y cual, ¿de verdad pondrías a mujeres como testigos oculares de un hecho que va a fundamentar todo lo que cree el cristianismo? Pues no, simplemente que es que tenía que haber sido así para que estuviera ahí plasmado, es que no tenían opción, o sea, fueron las mujeres. Y cuántas veces incluso los mismos discípulos ven a Jesús como raro cuando dignifica a mujeres, a niños, a enfermos, a pobres, a gente, como dices, invisibilizada, ¿no? Por la sociedad y que tristemente sigue siendo la realidad, o sea, sigue siendo lo que Mm. tenemos. Lleva, sí, es muy curioso que todavía exista esa discriminación en muchos ámbitos, pero sobre todo duele que ocurra dentro de las comunidades cristianas cuando la Biblia y el mensaje de Dios, sobre todo en los evangelios con Jesucristo, es muy claro, ¿no? Pero por un lado, creo que es un aviso de Dios al hombre, como al hombre me refiero al hombre masculino, como diciendo, oye, no te estás enterando de la película, de cuál es tu lugar, porque vemos un montón de ejemplos de Jesús acercándose a mujeres y esas mujeres no solo respondiendo a la realidad de Jesús como el Mesías, como el Salvador, como la historia de la samaritana, que ahora vamos a comentar algo de eso,
sino, como has dicho, ¿no? Siendo testigos de la resurrección, estando las mujeres ahí hasta el final. O sea, todos le abandonan, pero las mujeres siguen ahí a los pies de la cruz, están... Entonces, todo eso creo que es un mensaje muy poderoso para entender mejor el cristianismo y para defenderlo en una conversación. Y hay que animar a la gente a que lo conozca mejor, a que conozca, que se lea un poco más la escritura, ¿no? Y bueno, y cómo eso ha cambiado nuestra realidad en muchos aspectos. Y me gustó que en Aglow se hizo una perspectiva histórica de cómo la mujer ha influenciado a lo largo de la historia. Y partía desde ahí, ¿no? Desde los evangelios, ¿no? Y una de las conferencias, creo que fue en Marco Zapata, hablaba precisamente de la mujer samaritana, luego se habló de la resurrección, luego hay un vídeo muy interesante del ministerio Bait que habla, por ejemplo, de la fuerte influencia que las mujeres tuvieron para la expansión del cristianismo en sus inicios, cómo la mujer jugó un papel súper relevante en el crecimiento de la iglesia primitiva. Y luego, pues por cuestiones de otro tipo, fue siendo apagada su voz o silenciada, ¿no? Pero el cristianismo no hubiera podido nacer sin la influencia de las mujeres, ¿no? Las casas que eran iglesias, pero también el apoyo económico, el apoyo de misión. Ahí ves a Priscila, o sea, Pablo, a veces hablamos de Pablo, pero Pablo pudo hacer lo que pudo hacer porque tenía el apoyo económico de una familia donde está Priscila, donde tiene un negocio, y posiblemente Pablo era un trabajador de aquel negocio y pudo participar. Bueno, no me quiero extender sobre eso, pero sí que como hemos titulado esto La mujer y el evangelio, sí que me gustaría leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, después de la historia del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, dice: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Y... Perdón. Me encanta. De verdad que para mí la mujer samaritana siempre ha sido uno de mis pasajes favoritos por muchas cosas, porque me parece una mujer que incluso en nuestra época súper moderna, a ver, sinceramente, si una mujer viene y te dice que ha tenido 5 maridos y que está ahora con otro hombre, no piensas necesariamente, mira, es la mujer más admirable y más moralmente admirable, ¿no? La mujer samaritana además era de una cultura que era muy rechazada, o sea, era samaritana. Y no solo eso, sino que algo que destacaba, por ejemplo, Marco Zapata, es que ella tiene el valor de al darse cuenta de que es el Mesías, o sea, que Jesús haya revelado a ella de una manera tan evidente de: aquí estoy, soy el Mesías, ¿no? Y ella tuviera esa necesidad de compartir ese mensaje con las personas que ella conocía, y va a Sicar y les comparte a todos, y todos luego pues tienen ese tiempo con Jesús en el que comprueban, ¿no? Pero ella cuenta su experiencia y me llama la atención porque podríamos decir que ella es de las primeras evangelistas de la historia. Y aún así, cuando pensamos en un evangelista, casi siempre pues pensamos en un hombre, ¿no? Y cuando pensamos en alguien que apoya una iglesia, pensamos en un hombre cuando se mencionan a mujeres como Juana, como Susana, como María Magdalena, como muchas mujeres que seguían a Jesús, que apoyaban a Jesús, incluso Juana, ¿no? Que con su esposo, con permiso de su esposo, claro, por la época, pero que apoyaba el ministerio de Jesús. Y cómo estos ejemplos se nos olvidan. Y a mí me llama la atención que
han de haber sido tan impactantes, tan relevantes, tan necesarios y tan evidentes en la época que no pudieron ser borrados. O sea, ¿cuántas veces nuestros nombres han sido borrados de la historia? Mm. Por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad me impresionaba que aparecían poquisísimas mujeres artistas o poquisísimas mujeres relevantes, o sea, en la historia, pero no porque no estuvieran ahí, porque es que se suprimían al máximo las pocas que existían, ¿no? Y incluso con ese afán cultural e histórico, están ahí en la Biblia y aparecen y son reconocidas por sus ministerios, como decías, Priscila. Bueno, hay muchos ejemplos que siguen estando ahí y creo que tendríamos que enfatizar y que tendríamos que recoger el motivo por el que están ahí, ¿no? El ministerio tan potente que tenían o el elemento tan especial que tuvieron. Y otra cosa que me llama la atención, volviendo a la mujer samaritana, es que habrías pensado que los 12 discípulos son los que habrían entendido cuando fueron a comprar comida a Sicar, ¿no? Que Jesús los manda, pues que esa gente estaba lista para recibir el evangelio y no, o sea, ni cuenta se dieron, pasaron, compraron, se fueron, volvieron, no le entendieron a Jesús y la mujer samaritana mientras tanto estaba compartiendo su fe, ¿no? Y yo creo que eso es algo que yo por lo menos he visto en muchas ocasiones con muchas mujeres que a veces calladitas, calladitas o sin mucho reconocimiento, pero en sus familias, en sus iglesias, en sus comunidades, están constantemente compartiendo el evangelio. O sea, mujeres que a mí me inspiran y Mm. que son anónimas y que me encantaría que se reconocieran más, ¿no? Y no para ponerlas así como en un pedestal, ¿no? Pero simplemente por reconocer cómo el Señor las usa y que tristemente a veces por ese entorno más bien cultural que todavía está en la iglesia o social o de muchos aspectos, pues no se ve Mm. y que no se admira tanto. Y que yo creo que es muy, muy especial. Sí, es cierto que la historia, aparte de reflejar cómo esta mujer entendió quién era Jesús, lo que nos refleja es el total, como diríamos, estaban ensimismados, los discípulos estaban en otra onda, no se enteraron de nada, ¿no? De hecho, creo que ahí hay una lección muy importante, que también la hablábamos esta mañana un poco, ¿no? De que hay una búsqueda, tal vez por las características intrínsecas del hombre, de tener valoración, de ser reconocido, de tener poder, de estar en un puesto visible, diríamos, y esa búsqueda pues muchas veces le hace olvidar lo importante, ¿no? Y eso se ve mucho en la relación de Jesús con los discípulos. Los discípulos sacan varias veces la conversación de quién es el más importante, de quién va a estar ahí, ponme en este lugar. Entonces, parece que ellos no se están enterando de lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando no están viendo el corazón de Dios, ¿no? Digo en ese momento, porque evidentemente cambiaron y fueron transformados. Y si fueron transformados fue precisamente porque Jesús resucitó y las mujeres testificaron de eso. Y fue algo visible. Porque, como hemos dicho antes, todos esos hombres le abandonaron al final. Sin embargo, la mujer ahí, con su resiliencia, con su compasión, con su sensibilidad, fue capaz de estar ahí hasta el final y permitir que la historia pues fuera muy diferente, ¿no? De lo que esa sociedad esperaría, pero sigue siendo una historia súper potente para la sociedad de hoy, ¿no? Claro, claro. A mí, a ver, sinceramente, hay veces que siento que se intenta como poner al hombre en una situación como, es que es terrible. Sinceramente, yo creo, y lo digo por mí misma, que todos sin el Señor tenemos esa esencia, ¿no? Súper egoísta, de querer estar por encima de los demás, de querer sobresalir. Y yo creo que más bien el hombre, por lo que decíamos antes, más bien por su capacidad física, por su situación, ha tenido esa ventaja física que ha aprovechado para humillar o para violentar, en este caso las mujeres o a personas así, pero es que incluso yo he visto mujeres que de repente tienen esa posibilidad de estar por encima y la toman, y hemos visto
reinas, hemos visto de todo, ¿no? Que en cuanto también tienen esa posibilidad no solo sobresalir, sino tener el poder sobre otras personas, creo que todos la tomamos. Es simplemente pues esas características que Dios nos ha dado, que insisto, eran para complementarnos, para nada, eran debilidades, pero que en nuestra ahora naturaleza rota, pues es como han resultado las cosas. Pero creo que Dios, a través de el ejemplo tan real de Jesús en la Biblia, nos muestra cómo la dignidad de las personas, que yo creo que esto es un elemento que luego tendrías que invitar a alguien que hable de ética y de moral, pero me parece súper interesante que hasta ahora el cristianismo es lo único que realmente te permite dar una dignidad a todas las personas, independientemente de si son racionales o no, independientemente de la edad, independientemente del sexo. Es lo único que te permite decir todas las personas creadas por Dios son dignas, son valiosas, y son amadas. Y yo creo que eso es lo que deberíamos recordar más, en nuestro entorno, ¿no? Y muchas veces creo que podemos estar distraídos y las personas que menos tienen que perder, al final son las que se acercan con más valor a Jesús, ¿no? Las personas que dicen, mira, es que ahora mismo ya de por sí, como decíamos, la mujer que tocó el manto del Señor, ¿no? O sea, era mujer, o sea, ya se había gastado todo, estaba enferma, es como, me da igual, o sea, ya las reglas, la sociedad, lo que me digan, voy a tocar el manto de Jesús. Y creo que por eso también las mujeres en el Nuevo Testamento especialmente fueron tan valientes, ¿no? Porque Dios, bueno, Jesús en específico, él es que las vio. O sea, yo creo que la mirada de Jesús, yo siempre me imagino esos encuentros, la mirada de Jesús, que te vean, o sea, estar totalmente invisibilizada en una sociedad y que Jesús te vea, o sea, que el maestro te reconozca, te cuide, te hable, te explique. Es que ese encuentro con la mujer samaritana es que todo el mundo la tenía apartada y ella entiende a Jesús y Jesús se detiene a explicarle con peritas y manzanas, soy el Mesías, ¿no? Y yo creo que es esa mirada de Jesús la que al final dignifica a cualquier persona y especialmente a las mujeres de una forma muy especial y muy evidente, ¿no? De hecho, en Aglow también salió este tema de la idea de que o sea, el valor que tenemos es ante Dios, debería ser lo que nos moviera, y que cuando queremos ser seguidores de Jesús, somos llamados no a subir o a querer tener, sino a rebajarnos, ¿no? En un sentido, no a rebajarnos en el sentido de sumisos, ¿no? Y no era un mensaje para el sexo femenino en este caso, sino estaba hablando de que lo que Dios aprecia en su reino son las personas que son capaces de abandonar su grandeza y asumir aquello que la gente desprecia, ¿no? En un sentido. Y eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Creo que las mujeres lo reflejan más en un sentido, porque socialmente se han visto discriminadas, pero que todos somos llamados a, no soy yo, es Dios en mí, es Jesús en mí, es su espíritu en mí, y tengo que abandonar esa idea de mis sueños y de mis metas y de mis objetivos. Entonces, bueno, simplemente apuntar eso, que en Aglow también salió. Y otra cosa que salió en Aglow fue la idea de la herencia. Es decir, creo que hay una herencia que hemos recibido, que a veces desconocemos. Ahora hay muchos avances a nivel de social para la mujer, pero también hay muchas mujeres en el pasado que han permitido avanzar, y de cómo deberíamos coger esa herencia, luchar por ella. No solo la mujer, sino en general, todos los cristianos somos llamados a coger lo que hemos traído, luchar por ello, trabajar en ello. Y me gustaba mucho la idea de la herencia. Cuando hablaba en la charla, yo pensaba en la herencia que dejamos a nuestros hijos, ¿no? Y el papel tan relevante
que tienen las mujeres, sobre todo las madres, en dejar una herencia, un legado espiritual, ¿no? Que siempre siempre se habla de que el hombre como cabeza de familia, esto es un argumento constante, ¿no? A veces, pero realmente la educación espiritual, incluso en el pueblo judío, donde un niño era casi de la madre, ¿no? Simplemente por el apego, ¿no? Que se genera entre un niño y la madre, ¿no? La importancia de la madre en esa herencia espiritual que podemos dejar. Bueno, ahora que mencionabas ese concepto que justo fue la predicación de Marcos Vidal, cuando hablaba de cómo Jesús en su gloria, él descendió constantemente para salvarnos, ¿no? Y esa disposición para hacer lo que haga falta. Y me llamaba la atención que es verdad que estamos en una sociedad en la que todo va de tus sueños, es tú y tal, y de pelear las cosas, pero para ti mismo, ¿no? Y me gusta ese concepto de herencia porque es qué vamos a dejar. Me gusta lo que comentaron en Aglow. Y yo creo que muchas veces como mujeres, o tal vez hablo solo por mí, no lo sé, pero he visto que como mujeres nos es difícil asumir nuestro rol, porque obviamente no queremos entrar en competencia con el hombre, pero es que no es necesario, o sea, es que nuestros roles son tan distintos. Y yo tuve la fortuna de crecer en un hogar cristiano y yo veo en el matrimonio de mis papás cómo la manera en la que ellos han llevado su matrimonio me ha permitido conocer muchas cosas de Dios y que es diferente en cada uno de ellos. Y que tristemente como mujeres creo que hay veces que no nos atrevemos a dejar que Dios nos guíe en nuestro ministerio o que Él nos diga exactamente qué quiere de nosotras, porque nos limitan pensamientos de, no, esto no lo debería hacer yo, o no sé si esto lo van a ver bien, y yo he tenido muchas conversaciones con mujeres que sienten que, por ejemplo, es que mi marido es el que debería decirle esto a mi hijo, ¿no? Y es que mi marido es el que debería hacer esto. Sí, pero hay ocasiones en las que Dios quiere que lo hagas tú, ¿no? Y yo creo que el dejarnos guiar por el Señor, y yo admiro muchísimo a las mujeres, sobre todo del Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo también, pero las mujeres de la Biblia, cómo lograron sobrepasar como cualquier estereotipo, cualquier limitación, cualquier juicio y escuchar la voz de Dios. Mm. Y cómo Dios las guió a luchar por esa herencia de, por ejemplo, hablaban de Ruth, ¿no? De ella siendo moabita, de cómo ella al final luchó por seguir con Noemí, por seguir la enseñanza del Dios de Noemí y cómo siguió en obediencia a pesar de todo lo que tenía en contra y terminó siendo parte del linaje del rey David, de Jesús. O sea, es que es increíble, ¿no? Y ella lo peleó, o sea, ella pudo haberse ido con sus padres, sí, pudo haber tomado otro camino, pero decidió el difícil de seguir a su suegra viuda y pobre y lo luchó. Y yo creo que como mujeres todavía necesitamos luchar muchas cosas, todavía tenemos que pelear esa herencia de orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia, si acaso tuviéramos un marido no creyente, orar por nuestro marido, o sea, luchar eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, que tengo niños chiquitos, veo a los adolescentes pasar y me da pánico, porque digo, Señor, por favor, que mis hijos un día te conozcan, por favor. Bueno, eso, yo estoy ya entrando en la etapa difícil, ya con 12 años empiezan a salir muchos temas y la verdad es que es más difícil de lo que pensamos. Así que, por un lado, queda trabajar y confiar y luchar por esa herencia. Y si hay que rebajarse, que a veces nos cuesta, a veces como padres, ¿no? Pues si hay que rebajarse, pues hay que rebajarse, ¿no? Y reconocer nuestros errores, nuestros fallos y de que no somos nada perfectos. Bueno, no me quiero ir al tema de la maternidad y de la educación porque vamos a entrar en otro lado, pero sí que queríamos recomendar algunos libros interesantes. Entonces, creo que
Elisa tenía un par de libros para recomendarnos. Eso es una cuestión que también va a haber en nuestros programas, recomendación de recursos. Entonces, yo los tengo aquí. Tengo la pantalla en Amazon, pero voy a ver si la puedo compartir. Los tengo aquí, los puedo Vale. enseñar si quieres. Tengo 3. Uno es de historia, que es La mujer en el cristianismo, que está muy interesante. A las que les gusta la historia es este, se ve ahí bien, ¿sí? Hans Kung, pero este es de historia, de la mujer en el cristianismo, que es una crítica muy interesante de cómo la mujer pudo haber sido más reconocida y no lo ha sido, no en los primeros siglos, sino después, en el cristianismo posterior, que me parece que es muy interesante. Luego está este, que está en inglés, pero también en español, se llama Digna. Sí, voy a compartirlo un momento, aunque no queremos hacer mucha publicidad de Amazon, pero es ese Dignas, ¿vale? Escóndelo, Israel, escóndelo. Pero bueno, sí, se llama Dignas celebrando el valor de la mujer en español. En inglés, ¿cuál es el título? Worthy. Se llama Worthy, Celebrating the Value of Women. Es un libro que me encantó porque habla de la mujer en la Biblia, pero de una manera muy específica acerca de su valor. El valor y lo que aportó en cada momento en el que es mencionada en la Biblia, y me encantó. Y por último, no podía faltar este libro de mi amiga Stephanie, que es nuevo, que se llama Ella, y es justo de las mujeres en el Nuevo Testamento. Tiene uno de las mujeres en el Antiguo y este es del Nuevo Testamento, y está súper bien porque recoge los ejemplos que te decía de Juana, de Susana, y es un muy buen libro. Vale, los otros pueden encontrarlos en muchas librerías online o físicas. Ella lo pueden encontrar en la página web de Decisión, del Ministerio de Decisión. Y bueno, son 3 libros que ponemos ahí. Yo tengo por aquí alguno, pero me lo voy a guardar porque son un poco más polémicos. Pero es interesante que hay literatura, buena literatura, donde podemos ahondar sobre el tema. Y también decir que sobre este tema del machismo y de cómo respondemos en una conversación apologética, pues hay varios contenidos en nuestros cursos de apologética. Así que queremos dar paso ahora a algunas noticias del IP. Te voy a dejar ahí, Elisa, de momento, ¿vale? No te vayas porque ahora hablaremos, pero sí que quiero dar paso a algunas cosas sobre el Instituto Pontea. En cada programa vamos a hablar sobre algunos aspectos del Instituto Pontea y queremos deciros varias cosas, varias novedades. Una es que hoy inauguramos con este programa esta serie de directos que vamos a tener de forma frecuente. Ya os aviso que el próximo martes vamos a estar aquí, que es martes de Semana Santa, y vamos a hablar de la resurrección, un tema súper interesante. Lo vamos a hacer con uno de nuestros profesores del curso troncal, y ahora os hablaré un poco del curso troncal. El Rubén Acuña va a estar aquí con nosotros y vamos a poder charlar sobre este tema. Otra es que acabamos de grabar un curso nuevo que os vamos a ir hablando un poquito de él en las próximas semanas. Ese curso saldrá en mayo y no quiero desvelaros ni el título de momento, pero sí que os puedo decir que hemos puesto mucho cariño en ese nuevo curso. Y otra es que dentro de un mes, bueno, casi menos de un mes, el 15 de abril comenzamos una nueva edición del curso troncal. Y como no todo el mundo sabe lo que es el curso troncal, os voy a compartir un pequeño vídeo y luego os hablo un poco más sobre de qué estamos hablando. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿No han eliminado la evolución y el transhumanismo la necesidad de Dios? ¿Nos hemos inventado a Dios para sentirnos mejor? ¿De verdad crees en un libro escrito hace más de 2000 años? El mundo avanza rápido y hablar de Dios o responder preguntas acerca de la fe cristiana cuando hablas con alguien que no cree en Jesús, en el trabajo, en una cena familiar, puede ser difícil, incómodo e incluso frustrante, terminando en debates muy poco constructivos. Pero ¿cómo de diferente sería si tuvieras las herramientas para responder a estas preguntas
y tener conversaciones que acerquen a las personas a Dios en vez de alejarlas. Mi nombre es Andy, soy uno de los tutores del Instituto Pontea y te animo a formar parte de nuestro curso troncal. Aquí aprenderás a tratar temas que van desde la inteligencia artificial a la sexualidad o temas como el Islam y el sufrimiento. Este curso es para ti. Inscríbete hoy para crecer en tu comunicación de la fe y tus conversaciones con personas que no piensan como tú y profundiza en tu comprensión del mensaje de Jesús. Nos vemos en Instituto Pontea. Pues precisamente hemos abierto las inscripciones esta semana. El curso troncal es un curso sobre evangelización usando herramientas de apologética y podéis encontrar toda la información en nuestra web institutopontea.es. Es un curso de 16 semanas donde está dividido en varios bloques pedagógicos. Hablamos de apologética, de cómo comunicamos, de la misión, de cómo contextualizamos el mensaje de la Biblia, de estos problemas de interpretación que a veces se hacen y que hemos comentado, y cuenta con un plantel de profesores increíble, hombres y mujeres de Dios que tienen mucho que aportarnos en diferentes temáticas, así que os invito a que podáis visitarnos y disfrutar de este curso de 16 semanas que comienza el 15 de abril. Deciros que además está en un precio especial en esta edición, la primera de este año y esta segunda que por primera vez la vamos a hacer en abril, está a un precio especial de $97. Este curso, su precio original son $500, o sea que aprovecha esta oportunidad y si tienes cualquier duda puedes escribirnos un correo o un mensaje en redes y te contestamos lo antes posible. Más allá del curso troncal, también deciros que estamos preparando algunas sorpresas de contenidos que iremos desvelando en otros programas, pero sí animaros a que participéis y que podáis disfrutar de los contenidos donde se aborda todo tipo de temas. Deciros que todavía algunos que han entrado más tarde al directo, que estamos sorteando 2 accesos al curso Apologética Hoy, que es un mini curso para ayudarnos en las conversaciones difíciles cuando salen algunos de los temas más complejos. Entonces en el próximo programa, el martes que viene, daremos los ganadores y haremos un nuevo sorteo, así que os esperamos el martes que viene. Vamos a volver con Elisa, que estará ahí, la tenemos ahí apartada. La pobre. Bueno, algunas cositas que queríamos compartir con las personas que nos están viendo y aquellos que van a ver luego la emisión que se quedará en el canal de YouTube. También animaros, esto sale en todos los programas de stream, ¿no? De que suscríbete, dale a la campanita, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero sí, nos ayuda que os suscribáis, que le deis a la campanita, que comentéis o que compartáis este contenido o cualquier otro del instituto. Entonces, pues muchas gracias por hacerlo. Para terminar, Elisa, ¿qué cosa te quedas con qué cosa te quedas de este evento, de esta conversación también que hemos tenido, de la reflexión en torno a la mujer, el evangelio, su papel en la historia, en la iglesia hoy, y qué cosa te gustaría dejar a los demás y con la que te quedarías? Uf, vaya pregunta. A ver, personalmente fue un lindo recordatorio del amor de Dios, ¿no? De cómo Jesús me ve como mujer, de cómo su amor me da no solo dignidad, sino un propósito, cómo Él tiene un ministerio para mí, cómo Él tiene, bueno, planes maravillosos para mi vida, porque aunque no lo pueda entender, Él quiere contar conmigo y quiere usarme y a Glow en general, pues me animó mucho a decir, yo quiero, ¿no? Seguir adelante, yo quiero, pues con todas estas mujeres, cada una en nuestras iglesias, en nuestras familias,
pues seguir haciendo lo que Dios nos pide que hagamos como mujeres en nuestro rol tan particular y a cada una en lo que Él tiene para nosotras. Y de esta conversación, pues fue un lindo recordatorio de eso y me gustaría que las mujeres, por un lado, recordaran esa dignidad, ese valor innato que tenemos, pero sobre todo ese valor que Jesús nos da viéndonos como con tanto amor. Es que simplemente todo se reduce a su amor y que ese amor es lo que nos debería mover. Y también a los hombres que nos estén escuchando, a valorar más a las mujeres, a no permitir que existan estas discriminaciones, estas violencias y especialmente poner atención en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras familias, porque a veces es que las permitimos porque estamos acostumbrados a ellas y no deberíamos permitirlas, no deberíamos seguir adelante con esas dinámicas y hay veces que nosotras sí que necesitamos ese apoyo de hombres que nos abran puertas, que nos den oportunidades o que simplemente con nosotras, sí, digan que ciertas cosas no son lo que Dios quiere y que en nuestras iglesias, por lo menos en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras comunidades eh, que, se, que están fundamentadas en el Señor, pues que eso no ocurra, que la mujer y el hombre tengan su lugar y tengan su valor, igual que todas las personas por igual como el Señor nos enseña. Entonces yo creo que es... Pues muchas gracias, Elisa. Queremos saludar a gente que nos está viendo desde Texas, desde México. Claro, tú eres mexicana, pues a alguien de México tiene que estar aquí. Desde España y desde seguro que muchos otros sitios, pero son aquellos que nos han comentado y bueno, vamos a terminar, vamos a ver un vídeo juntos que creo que es parte de lo que queríamos transmitir hoy. Es otro vídeo que aborda la temática de si la Biblia es machista y es un vídeo de un ministerio, bueno, de Pontea, pero de un proyecto dentro de Pontea que es Proclama. Ya hablaremos de él porque no vamos a hablar hoy de todo, pero vamos a ver este vídeo y luego ya cierro con un saludo final o una despedida final, pero vamos a ver juntos este vídeo que me parece súper interesante. Vale. Que el Dios de la Biblia prefería a los hombres antes que a las mujeres. Pero cuando te pones en serio a conocerle, te das cuenta de que es un Dios que ama y trata a todos por igual. Es verdad que la Biblia está llena de historias machistas, pero eso no quiere decir que las apruebe. La mayoría de los machismos que aparecen en la Biblia tienen más que ver con descripciones de la sociedad de aquella época que con valores judeocristianos. Desde la primera página leemos que tanto el hombre como la mujer son hechos a imagen de Dios. Y esta idea de igualdad está de principio a fin en toda la Biblia. Pero sobre todo cuando Jesús entró en escena. Jesús trató con tanta dignidad a las mujeres que no dejó lugar a dudas. Solo por poner algunos ejemplos, entre sus discípulos había mujeres, condenó la explotación sexual y se acercó a mujeres marginadas por la sociedad. De forma muy intencional, Jesús actuó en contra de todos los machismos de la época, para que quedara claro que la mujer es igual que el hombre. En una ocasión, Jesús se encuentra a solas con una mujer samaritana en un pozo. En aquella época se veía muy mal que un hombre hablara en público con una mujer, y mucho menos de política o de religión. Aquella mujer había tenido 4 maridos y ahora estaba con un quinto, por lo que las mujeres del pueblo la rechazaban. Entonces ella tenía que sacar agua del pozo a mediodía, bajo un sol abrasador, cuando no había nadie por allí. Su pueblo no la acepta, pero Jesús la dignifica y transforma su vida. ¿Sabes qué? Jesús estaba tan harto como tú y yo de una sociedad machista y abusiva. Muchos hombres a lo largo de la historia se han aprovechado de su fuerza física y han mantenido esta sociedad patriarcal y machista. Y es que el poder corrompe. La historia del ser humano es la historia de la corrupción.
pero Jesús vino para romper con la corrupción, incluyendo el machismo. Por eso, Jesús no se quedó callado ante el problema más grave que hay en este mundo. Él identificó el problema de fondo. De un corazón corrompido nacen muchas formas de corrupción, de desprecio y de abuso, y el machismo es solo una muestra más. La muerte de Jesús es el castigo que merecen nuestros desprecios, abusos y todo tipo de corrupción. Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Esa mujer le dijo: dame esa agua. Su sed espiritual, que intentaba saciar con amor, aceptación, relaciones, solo podía ser saciada por Dios. Jesús no la condenó por las decisiones que ella había tomado en el pasado, sino que le ofreció un futuro muy prometedor. Ese futuro está abierto a todo el que acepta esa agua. Recibir esa agua es sinónimo de recibir un corazón nuevo, satisfecho, capaz de amar a Dios y a los demás. Solo con un corazón capaz de amar así se puede renunciar al machismo, al desprecio y a los abusos y a todo tipo de corrupción. Es la oportunidad para dejar de ignorar a Dios y pedirle que transforme nuestro interior. ¿Por qué no probarlo ahora? Gracias por haber pasado este tiempo con nosotros. Nos gustaría que os quedarais con este mensaje final, que podamos probar ese amor de Dios que transforma nuestros corazones y que quita de en medio cualquier abuso, y que podamos disfrutar de nuestras conversaciones con nuestros amigos, podamos afrontarlas con valentía. Y quiero dar gracias en este día, aunque es el Día del Padre, pero a todas esas madres y mujeres que nos han traído hasta aquí, con su apoyo, con su cariño, con su amor y con su dedicación y esa herencia espiritual que ellas también nos han dejado. Así que os invito a que nos sigáis, os damos muchas gracias. Gracias por compartir este rato con el Instituto Pontea.